Bueno, seguimos entonces con Éxodo capítulo 20, en este estudio de los 10 mandamientos, ¿sí? 20, verso 16, estamos ya llegando casi al final. Dice el verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto siempre vale la pena recordar, tener presente. Bueno, los mandamientos son 10, ¿sí? Y por lo tanto, cada uno es parte del todo, digamos. Entonces, porque de alguna manera pareciera ser que en esto de hablar del prójimo, como que es el menos respetado, el menos guardado, se termina violando sin mayor problema, o sea, de ninguna manera mataríamos, hurtaríamos, pero de hablar del prójimo suele ser uno de los que más se viola, con más facilidad, con menos sentimiento de culpa. O sea, de alguna manera pareciera que no está dentro de esto. Ahora, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué es tan fácil o tan frecuente que estemos hablando del prójimo? Hablando del prójimo. Esta situación que nos pasa, es tener que estar prestando y ocupándonos de la vida de nuestro prójimo, de las personas que tenemos cerca, lejos, como siempre ocupándonos de eso. Y por supuesto, una vez que practicamos esto, que sea falsamente, falso testimonio, como dice el texto que acabamos de leer, es solamente un paso, ¿sí? Caer en la falsedad. Bueno, esto mayormente tiene que ver con algún complejo de inferioridad, o sea, encontrar algo de qué acusar a las personas que tengo cerca, es decir, tienen que ver con lo que yo siento de mí mismo. Entonces, necesito que el otro sea pecador, sea mentiroso, sea, cualquier cosa que pueda decir, que pueda inventar, o a veces que sea verdad. Me parece que, a mí me eleva, ya que logro al otro hundirlo. Eso es una de las razones o explicaciones de por qué pasa esto con tanta frecuencia. Lo otro también es, por supuesto, la envidia. Cuando de alguna manera la posición de mi hermano, los bienes de mi hermano, la popularidad de mi hermano, me gustaría tenerlas, entonces, sí, pero vos no sabés lo que yo sé. Y aparece ese falso testimonio tan común, que tristemente es tan frecuente que esto suceda. Ahora, es importante reconocer el origen de esto, porque decir, estas murmuraciones, estas cosas que se dicen, eso falso, tiene origen en Satanás. O sea, siempre que estamos hablando de nuestro prójimo, diciendo algo, y que no necesita ser necesariamente una mentira. Miremos en Job, capítulo 1, el verso 9, ese diálogo de Dios con Satanás.
Dice en el verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Acá no hay una acusación, sino una insinuación de parte de Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y bueno, después viene toda una cantidad de hechos que ya conocemos en el libro de Job. Pero ¿quién es el que acusa? ¿Quién es el que pone en duda la integridad de las personas, especialmente de los hijos de Dios? Es Satanás. Y cuando alguno de nosotros se suma a esas dudas, a esas acusaciones, y repetimos muchas veces acusaciones que escuchamos de alguien, yo no lo vi, pero me dijeron, este tipo de cosas, estamos simplemente siendo partícipes de las obras de Satanás. ¿Sí? Este tipo de acusaciones nos llevan a ser parte de lo que Satanás quiere, hacer dudar de la integridad de las personas que nos relacionamos, especialmente de los creyentes, porque uno dice, bueno, los que no creen hacen muchas cosas y los creyentes deberíamos portarnos debidamente. Entonces, allí se centran todos los dardos contra aquellas personas y lamentablemente muchas veces, como decía, son ese mandamiento es violado, falso testimonio contra mi prójimo. Miremos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, los primeros dos versos, verso 1 y 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís seréis medidos. Qué interesante, que es esto, no juzguéis, no omitamos juicio. Y esto hay que, me lo tengo que repetir a mí mismo. No debo hacerlo, no debo juzgar, no debo ser yo el que porque voy a ser juzgado. Y dice que con el juicio que juzgo yo, voy a ser juzgado, y con la medida que mido, voy a ser medido. ¿En qué situación complicada me pongo cuando me dispongo a hablar mal, falsedades, y aunque sean verdades, de mi hermano? ¿Sí? Porque muchas veces, aun cuando eso sea cierto, si no es de bendición, si no edifica al que escucha, si no edifica a la persona de la cual estamos hablando, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos pasa que tenemos esa necesidad de estar hablando y diciendo cosas? Aquí vale la pena también tener un alto en esto. Este tipo de conversaciones, de chisme, este tipo de acusaciones, tienen dos vertientes, ¿sí? El que habla, ¿sí? El que dice acusaciones falsas, el que habla de su prójimo, pero también el que escucha. Esto se terminaría, ¿sí? Esta cadena terrible se terminaría si nos negásemos a escuchar cosas que no son de bendición. Esto es decir, bueno, tengo algo, no sabes cuál es la última. Y antes de que te la cuente, decirle, bueno, me va a bendecir. ¿Estás seguro que es verdad lo que me vas a contar? Vos lo viste, estuviste allí, estabas presente. Y va a ser de bendición para alguna otra persona lo que me vas a contar. Si no pasa esas tres preguntas, no lo escuches. ¿Sí? Terminaríamos una gran cantidad de situaciones
que suelen ser muy tristes cuando usamos ese tipo de barrera, esas preguntas, esa indagación de decir, bueno, si no va a ser de bendición, ¿para qué vamos a estar repitiendo este tipo de cosas? En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, que acabamos de leer, pero en el verso 5 dice, Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Siempre tenemos presente a Jesús con palabras de bendición, palabras de aliento. Pocas veces estas fuertes palabras son usadas por el Señor. Y cuando lo son, por supuesto, que es absolutamente justificado. Y este hipócrita saca la viga. Mirate vos primero. Fijate en tu vida, en lo que estás haciendo, para luego ofrecerte de consejero de aquellas personas y ser vos el que le saca esa paja que tiene en su vida. Así que qué importante que es tener esto presente, este mandamiento. Miremos también allí en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 9, ahí está, porque muchas veces lo que decimos, decía, puede ser verdad, pero no es bueno, no es edificante, no bendice, no ayuda. En el capítulo 9, en el verso 20 del libro de Génesis, encontramos el relato de la vida de Noé, ya el final de su vida. Nosotros a veces tenemos muy clarito, su obediencia para construir el arca y cómo salvó a la humanidad a través de su obediencia. Pero él tuvo fallas, y aquí vamos a ver a una. Después, dice el verso 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y vivió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y la dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová sea Dios, mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Esto que, era verdad. Se embriagó Noé. Estaba dentro de su tienda, no andaba haciendo... pero esto había pasado. Entonces, ¿a quién ayudaba salir a contarlo? Can lo ve y tiene que ir a contarlo, a decirlo. Mirá lo que pasó con el viejo. Con el papá. Y es una actitud de decir, no era mentira, no era falso, era verdad. Termina la actitud de los hermanos que no vieron su desnudez, lo cubrieron. Terminan ellos bendecidos, y Canaán no. Entonces, fíjense lo importante que es en nuestra vida personal. Aun cuando sepamos y veamos algo que no está bien, no salir a contarlo. Porque sí, porque tengo ganas, porque yo lo vi. Esto lo vio, era verdad, no era mentira.
No era falso, era cierto. Estaba desnudo en su tienda, pero obraron bien los otros hermanos, ya que lo cubrieron y no salieron a comentarlo. Vamos a terminar este estudio con Gálatas capítulo 6, 6 verso 1. Dice, hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué lindo que es que podamos practicar esto, sí. Nunca violemos el 9º mandamiento. Y sí practiquemos esto. Si alguno es sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, restaurémosle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, a mí mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? En ese espíritu de mansedumbre debemos asumir y tener en relación con nuestros hermanos y nunca salir a hablar, a decir cosas, peor si son falsas, de nuestro prójimo. Que Dios les bendiga.